Buen día a todos, soy Alejo Ruiz, coordinador técnico del programa Sistema Chakras y le doy la bienvenida a este taller de la chakra de agregado de valor, agregar valor a la clorofila. A lo largo de la charla nos van a poder ir enviando las preguntas que tengan, usando el panel que tienen a la derecha de sus pantallas. Le pedimos que si lo pueden ir haciendo durante el transcurso de la charla, así nos pueden ir llegando y así al final se las voy a poder compartir a nuestros dos disertantes, las consultas que nos llegaron, y según cuánto nos llegue, cuánto tiempo nos reste, vamos a tratar de responderle todas las preguntas. Por otro lado, también les quería contar de que hay un espacio de Apresit dentro del hall comercial, en donde les recomiendo que pasen. Ahí están haciendo entrevistas a diferentes especialistas, van a poder encontrar más información de la institución y de los diferentes programas. Y también, si quieren encontrar más detalle de lo que está haciendo la chacra de agregado de valor, lo mismo otros programas lo mismo otras chakras o las redes dentro del programa Sistema Chakras, les recomendamos que visiten el sitio web de Apresit. El programa Sistema Chakras es un programa de Apresit creado para desarrollar tecnologías sustentables de triple impacto en diferentes ambientes y sistemas de producción. Constituye una plataforma para generar y transferir conocimiento a la vez de que se forman recursos humanos. Acciona a través del aprender produciendo sobre escenarios reales, los sistemas de producción de los miembros que integran cada una de las chakras y el protagonismo en red, buscando integrar la experiencia del productor con el conocimiento científico, siempre apoyado a través, contando con un apoyo institucional. Las chakras buscan dar respuesta a demandas tecnológicas planteadas por los productores a partir de un análisis sistémico, de su sistema de producción. Y a diferencia del resto de las chakras que capaz que buscan una problemática, estamos hablando de una problemática más técnica agronómica, la chakra agregado de valor en origen, los miembros están buscando iniciativas de agregado de valor que les permitan, por un lado, diversificar su producción y así poder lograr mayor estabilidad de sus ingresos. Además, están buscando una plataforma para fomentar y favorecer el intercambio y así que puedan surgir procesos de innovación. Las estructuras de las chakras consisten en un grupo de productores, un gerente técnico de desarrollo, una mesa de expertos y una coordinación de Apresit. En la charla que vamos a ver ahora nos están acompañando Javier Fick, que es licenciado en Economía de la Universidad Nacional del Sur. Se desempeña como consultor privado, brindando asesoramiento económico y financiero a pymes y particulares y a la formulación de proyectos de inversión y acceso a financiamiento. Se desempeñó como gerente técnico de desarrollo de la chacra de agregado de valor y fue becario de formación de INTA hasta hace un par de meses. Y bueno, ahora nos va a estar compartiendo lo que trabajaron junto con la chacra durante estos 2 años. También nos acompaña Marcelo Torres, que representando a los miembros fundadores de la chacra. Marcelo es ingeniero agrónomo, director del programa Prospectiva, miembro de la regional Juan Manuel Fangio y de la chacra agregado de valor en origen. Ahora sí, los dejo con nuestros dos disertantes para que nos cuenten un poco más qué es lo que están trabajando en la chacra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Fick, soy economista y en esta ocasión les voy a presentar lo que hemos trabajado en la chacra de valor agregado, de la cual fui gerente técnico de desarrollo desde 2018 hasta 2020. Paso a compartir pantalla. La charla que le vamos a presentar hoy se denomina Agregar valor a la clorofila y da cuenta de los resultados que fuimos obteniendo a través del trabajo de estos 2 años. El contenido de la exposición tiene que ver con una introducción al proyecto, siguiendo por un repaso de lo que es la estructura de la hoja de ruta con las condiciones de partida y un resumen de todos los resultados que fuimos obteniendo en análisis de cadenas de carne, de bioenergía y de bioplásticos. Para empezar, nos vamos a guiar respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Quiénes?
quiénes conformaron este proyecto y cómo se estructuró el trabajo. La formación de la chacra surge de la motivación de productores de APRESID por investigar en alternativas de negocios para hacer frente a problemáticas que son propias de la actividad agropecuaria, como lo son el riesgo climático, la volatilidad de los precios de un mercado de commodities a nivel mundial, y la poca participación que tienen los productores en lo que es la renta de los productos finales dentro de las cadenas de valor. Surge entonces la posibilidad de realizar un convenio con el INTA para llevar adelante este proyecto, de la cual el INTA aportaría el recurso humano para oficiar de gerente técnico de desarrollo, y a su vez también la mesa de expertos está conformada por investigadores de INTA, de UBA CONICET y también de Bioceres, dándole sustento académico profesional a este trabajo. Y también contribuyendo a la formación de recursos humanos, que es uno de los pilares de lo que es el sistema chacras. Otra particularidad que tiene esta chacra en especial es que participan empresas de cuatro regionales distintas de la provincia de Buenos Aires, territorializando así el concepto de chacras, que ya no, para este tipo de investigación, no nos podemos basar en los modelos de investigación del resto de las chacras, sino que tenemos que empezar a utilizar una nueva metodología que tiene que ver más con las ciencias económicas. Con respecto a esto, nos preguntamos con qué herramientas vamos a abordar el proyecto. La respuesta a esto tiene que ver, como ya dije, con las ciencias económicas, siendo algunas de las herramientas que vamos a utilizar la investigación de mercado, analizando la oferta y la demanda, referentes de distintas iniciativas, casos de empresas exitosas, y investigación socioeconómica, que tiene que ver con analizar el sistema agroalimentario y agroindustrial en su totalidad, y las distintas cadenas de valor, con cuestiones de qué actores participan, cómo influyen en la distribución, etc. Y finalmente, la herramienta que por ahí nos sirve para evidenciar los posibles negocios son las que tienen que ver con la evaluación de proyectos de inversión, que tiene que ver con buscar indicadores económicos que nos den cuenta de la viabilidad o no de distintas propuestas. Todo esto está fundamentado en el trabajo de grupo de investigación de INTA, liderado por Andrés Castellano y Mercedes Goizueta. El primer punto de la hoja de ruta consta de una caracterización productiva de los miembros. Como vemos en este mapita, los participantes de las cuatro regionales involucradas evidencian una gran dispersión geográfica, por lo que podemos ver subgrupos, norte, oeste y sudeste. Pero sin embargo, realizan actividades similares en lo que es agricultura y ganadería. Quizás otro factor que podemos identificar es que en el oeste son mayoritariamente propietarios de tierra y en el sudeste son mayoritariamente arrendatarios, lo que nos da lo que puede ser un factor incidente a la hora de evaluar una inversión en un negocio. Por último, los tres subgrupos tienen contacto con iniciativas de agregado de valor. En el norte hay una empresa que está produciendo distintos productos aparte de proteínas en base de arveja. En el oeste otra empresa está extrayendo aceite de girasol. Y en el sudeste hay una empresa que ya está consolidada en lo que es alimentos balanceados. Otro tipo de factores que también identificamos en el grupo es que los podemos denominar extraproductivos, es que cuentan con un alto nivel de capital humano. Más del 50% de los participantes tienen estudios de posgrado y casi en su totalidad tienen estudios de grado universitario. Cuentan con experiencia gerencial en distintas empresas, también con un alto nivel de capital social, es decir, una red de contacto con empresas y demás entidades, lo cual puede ser un plus a la hora de llevar adelante un proyecto de inversión. Un alto interés asociativo, que se evidencia, por ejemplo, con una especie de seguro cooperativo que han conformado en una de las regionales. También podemos ver una variedad de puntos de vista,
en lo que se refiere al valor agregado en origen o a nuevos negocios disruptivos, sobre cómo llevar adelante esta investigación, y la percepción de posibles negocios a investigar que determinaron que sean la bioenergía, la exportación de carne con marca propia, molienda de trigo calidad, los biomateriales, entre otros. Fue lo que fue saliendo de las entrevistas. Los primeros resultados de este proyecto tienen que ver con el armado de un modelo de comercialización minorista de carne, que lo adaptamos a las características del grupo, es decir, a su modelo de producción, los tipos de animales que producen, y también teniendo en cuenta la referencia geográfica. Para ello armamos un modelo de 2 puntos de venta equidistante a los 2 grupos ganaderos, y tuvimos en cuenta las distintas consideraciones técnicas de lo que es el rinde, los pesos de animal, los precios de ese momento, y también tomamos el dólar del momento para expresar los valores en precios reales. El horizonte temporal que tomamos es de 5 años, y a su vez también hicimos un modelo alternativo que ahorra todos los costos anteriores, comprando directamente las medias reses, evitando así los distintos costos logísticos, de distribución, etc. Bien. Bueno, con respecto al primer modelo, la alternativa de comercialización desde el campo hasta la carnicería, el indicador que tenemos que tener en cuenta es la tasa interna de retorno para este tipo de proyectos. Es decir, lo que rinde todos los flujos de fondos futuros teniendo en cuenta el momento presente. En este caso nos dio un 77% de rentabilidad, lo cual es una rentabilidad alta en dólares para un proyecto, un periodo de recupero de 2 años, y lo que hicimos fue sensibilizar el modelo al rendimiento de carne de los animales. Es decir, el modelo original tiene un 58% que rinde la vaquillona en carne, y lo sensibilizamos a un 56-52, y vemos que el proyecto siguió siendo altamente rentable, a un 61 y a un 27%. Otra variable que sensibilizamos fue el costo de la materia prima, aumentándolo un 10%, también otorgándonos un 45% de rentabilidad, que es positivo, altamente positivo. En cuanto al segundo modelo, adquiriendo las medias reses en lugar del animal completo, vivo, la tasa interna de retorno nos da un 51%, que también es un rendimiento alto, y un periodo de recupero de 3 años. Lo que sí nos sucede acá es que al sensibilizar el aumento del 10% de la materia prima, que serían las medias reses, el rendimiento cae a un 8%, lo cual no llega a cumplir los estándares que nosotros propusimos, que eran de 20% para este proyecto. Los factores críticos que determinan este análisis que hicimos, o la viabilidad del negocio, son el precio de la materia prima, que es el costo que más incide en el resultado, y más aún en el segundo modelo de las medias reses. En el primer modelo, la integración óptima de la media res, es decir, poder negociar todos los cortes, es un factor determinante. El rol de un gerente es esencial para el seguimiento y la logística de la mercadería. La alta informalidad en el sector también es un factor que incide, y por ahí es decisivo a la hora de avanzar o no en un negocio como este, porque hay una competencia en negro que es desleal. Y hasta ahí. Pasamos al próximo caso de estudio, que tiene que ver con el análisis de una empresa bonaerense, históricamente dedicada a la ganadería y agricultura, que incursiona en una planta de alimentos balanceados. Mediante entrevistas y visita a la empresa pudimos estimar los distintos resultados de sus actividades. En ganadería realizan animales de exportación y también comercializan con el mercado interno a través de una marca propia, distribuyendo en negocios locales. En lo que es agricultura también cuentan con su maquinaria propia, y gran parte de lo que producen se utiliza en insumos para la planta de alimentos balanceados directamente, y otra parte canjean con molinos de aceiteras también por insumos para la planta de alimentos. Observamos que el 65% del total producido en agricultura es destinado a lo que es la integración del sistema, ya sea en la planta de alimentos o en ganadería.
Respecto a la planta, cuentan con su marca propia, con distribución en distintas ciudades de la provincia, y la particularidad que tiene es que realizan los productos a medida, es decir, cuentan con el servicio de un ingeniero agrónomo especialista en nutrición que visita a los clientes y arma una receta a medida. Además cuenta con la logística propia que les facilita bastante la distribución. Estimamos la rentabilidad operativa de la planta en un 32% en dólares, que también es un buen indicador. Y lo que rescatamos de todo este sistema es que la planta de alimentos balanceados representa una facturación del 60% total de la empresa, lo cual es un indicador para evidenciar que a través del agregado de valor pudieron estabilizar los ingresos de esta empresa. Con respecto a los factores críticos, como ya mencionamos, también la competencia del mercado informal afecta a esta empresa. Como positivo, cuentan con una red de contactos del sector, con otros productores, frigoríficos exportadores y matarifes que les solucionan distintos problemas como la adquisición de cupos de exportación o el abastecimiento del mercado local cuando ellos no llegan a cumplir. Dependen, como factor negativo, la dependencia de un especialista en nutrición que es externo a la empresa, es algo negativo, ya que de faltar les generaría un problema. El precio de la energía eléctrica para la planta es restrictivo porque ya que no pueden funcionar al 100% de su capacidad, en el turno noche la energía sería muy cara, por lo tanto realizan los turnos nomás de día, pero tendrían mercado si quisieran aumentar su producción. La flexibilidad logística y distribución, como ya comentamos, es un factor que afecta positivamente este negocio. Y la alta sensibilidad al precio del maíz, tanto en ganadería como en alimentos balanceados, también es un factor negativo. Con respecto al tercer caso, analizamos un caso de exportación de vacas de terminación a China, gracias al contacto de uno de los participantes, con alguien que realizó la operación y pudimos entrevistarlo. El circuito comercial consta de comprar los animales a distintos consignatarios. En este caso, el empresario estaba asociado con un matarife, que es quien conoce el circuito y los distintos aspectos a tener en cuenta en la compra de un animal. Este empresario con el matarife se encargaban de trasladar las mercaderías a faena y desposte, y a través de un broker, que es quien tiene el contacto con el comprador externo, negocian la mercadería para llegar finalmente al consumidor de China. En este caso estimamos los costos de esta operación, representando la hacienda casi un 50% del total, y bueno, un gran componente de costos de comercialización y de adecuación del producto. El indicador a tener en cuenta en este caso es el rendimiento sobre la inversión, que nos dio un 5%, que para una operación de 45 días es un rendimiento muy positivo en dólares. Los factores críticos de esta operatoria constan del diseño y armado del canal de comercialización previo a la compra de los animales y la faena, para no quedarse con el stock sin poder venderlo. El conocimiento del matarife y del empresario de la actividad son claves para seleccionar el tipo de animal, y el seguimiento y control de la mercadería durante el circuito, ya que puede sufrir cambios o diversas desviaciones. Y por último, la gestión impositiva, es decir, el recupero del IVA, que es un factor que puede inviabilizar la operación si no se puede recuperar. La segunda cadena de valor que analizamos es la bioenergía, que además de hacer una investigación general de las distintas posibilidades que se presentan en esta cadena, nos adentramos en el análisis de un proyecto de producción de biogás y generación eléctrica a partir de los precios del feedlot. Los desperdicios, a través de la digestión anaeróbica, se transforman en biogás, que luego este biogás es quemado y alimenta un motor de generación. Con el digestato, que es el residuo de eso, se puede producir biofertilizante, que también lo tuvimos en cuenta para este modelo. A través de distintos factores de conversión, los 500 animales que tomamos para este modelo producirían 235 megawatt por año y 192.000 litros de biofertilizante.
Sacamos hicimos el flujo de ingresos y flujo de egresos de este modelo, otorgándonos un indicador de tasa interna de retorno del 20%, lo cual también es positivo, pero lo que podemos observar es que la venta de energía por sí misma representa cerca del 20% del total, y la venta de biofertilizantes un 80% del total, por lo cual nos lleva a hacer otro modelo alternativo, considerando solamente la venta de energía para ver si puede ser rentable por sí misma. Sacando nuevamente los números sin tener en cuenta la comercialización de biofertilizantes, obtenemos que el precio que debería obtenerse por la venta de la energía por megawatt por hora debería ser de $510 para llegar al 9% que nosotros le requerimos a este proyecto, lo cual supera 2,5 veces el precio máximo otorgado por los planes Renovar de $190. Finalmente, contamos, para cerrar el análisis de esta cadena de valor, contamos con la experiencia de un experto en el tema, de Julio Menéndez, de la Cámara Argentina de Energías Renovables, y también con la voz de los productores, de distintos productores que llevaron adelante proyectos de este estilo. La familia Truppel, por ejemplo, de Mar Chiquita, que intentaron llevar adelante un proyecto de biogás en un feedlot, nos contaron experiencia propia que no pudieron vender su energía a la cooperativa por esta cooperativa tener la energía subsidiada y no tener ningún incentivo a pagarle la energía a ellos a un precio que le rentabilice el proyecto. La imposibilidad de no entrar en los planes Renovar también es un factor que afecta a este tipo de proyectos más chicos. Y para el caso que vimos, el mercado de biofertilizantes sin tipificación de productos ni legislación clara vigente también es un factor crítico. En el caso de energía solar, Marco Fabini, productor de desarrollo, nos contó que su inversión fue muy alta, con un largo periodo de recupero de capital, estimado 50 años, por lo cual no es un proyecto que sea rentable en el corto plazo, como para negociar la energía. Lo que sí sería útil en explotaciones sin acceso a red, para abastecer bebederos de animales, etc. Y por último, un proyecto de combustión de biomasa entre Bioceres y la regional de Guaminicaré, que constaba de incinerar fardos de biomasa para producir energía eléctrica, que daba, depende del precio de negociación, una rentabilidad muy ajustada y muy riesgosa, sumado a un alto requerimiento de materia prima, es decir, de biomasa, en un radio de 50 kilómetros, lo cual era un factor que incidía negativamente a la hora de analizar si hacerlo o no. Por último, la tercera cadena que analizamos es la de los bioplásticos, que según la European Bioplastic, que es la entidad que nuclea a todos los actores de la cadena a nivel mundial, un bioplástico, para ser tal, debe cumplir dos características: o ser biodegradable o ser biobasado. Yendo a lo que es la cadena de valor de este producto, partimos de la biomasa producida por los productores agropecuarios y la agroindustria, que a través de biorefinerías es transformada en bioprecursores. Estos bioprecursores, en otra etapa de transformación, conforman los bioplásticos, y estos bioplásticos son desarrollados en productos a través de las empresas de la industria plástica y llegan al consumidor, que finalmente los deposita en basura, y a través de una buena gestión de residuos, este bioplástico puede ser reciclado y llegar nuevamente a la etapa de bioplástico, o a través de la recuperación orgánica, es decir, el compostaje, volver a pertenecer a la biomasa. Para analizar las implicancias del desarrollo de esta cadena a nivel país, nos contactamos con distintos referentes del tema. Envío Sociedad Anónima es una empresa incubada en el INTA Rafaela, por lo cual pudimos hablar con Roxana Páez y Marta Avellaneda, quienes llevan adelante el proyecto, que están realizando una producción indagando en la producción de un bioplástico a partir del suero de la lechería.
Lucas Salvatierra, del CONICET Santa Fe, estuvo a cargo de un proyecto para desarrollar la cadena de valor en la provincia, pero el proyecto no prosperó por falta de incentivos y por distintos cambios políticos. Tuvimos la participación de Cotown, que es una empresa que está importando vajilla comestible a base de salvado de trigo. Y por último tuvimos la participación de Triterius, que es una empresa marplatense que importa un bioplástico europeo y lo comercializa en Argentina para la elaboración de distintos productos plásticos, como bolsas, vasos y demás. También existen otros casos en Argentina, como es el INMET, que está investigando en el desarrollo de un bioplástico a partir de la glicerina, residuo de la industria del biodiesel, entre otros. Y lo que tienen en común todo este tipo de desarrollos, según la experiencia de los referentes en el tema, es que conllevan muchos años de inversión en lo que es investigación y desarrollo, y a su vez también un esfuerzo conjunto entre instituciones de investigación, tanto pública y privada, y las empresas privadas, que son quienes financian los desarrollos. Para cerrar esta cadena, los factores críticos que vimos que afectan el desarrollo de los bioplásticos tienen que ver con la tecnología, con que la tecnología para instalar una biorefinería aún es relativamente cara y es desconocida para gran parte de los actores. La carencia de una demanda consistente que esté dispuesta a pagar 3 veces más por un producto bioplástico también es un factor restrictivo, no hay incentivo a su consumo. Y finalmente, para que el desarrollo de este mercado sea una solución ambiental, tiene que ser acompañado por políticas públicas de educación para que se pueda desarrollar el sistema de compostaje y se genere un impacto real. Bueno, cerrando la exposición, las consideraciones finales para el proyecto de la chacra valor agregado tienen que ver con que hemos generado información valiosa para la toma de decisiones de los productores participantes. Hemos dado cuenta de diversos mercados que aún están por desarrollar, que hay que estar atentos a las oportunidades que surjan a futuro, y también hay que estar atentos a la evolución de las decisiones en materias políticas, de políticas públicas, financiamiento e incentivos, que muchas veces son los factores que determinan o no la viabilidad de un proyecto de inversión. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y les comparto acá una foto del equipo y los participantes de la chacra. Muchas gracias. Hola. Javi, muchísimas gracias por la presentación y ahora Marcelo nos va a comentar sobre su experiencia como miembro de la chacra agregado de valor, lo que transitaron estos 2 años, sí, la experiencia que él tuvo y después qué espera del proyecto de acá para adelante. ¿Cuáles son las líneas? O sea, qué perspectiva, cómo lo están gestando entre los miembros a esta idea de este proyecto. Así que, Marcelo. Bueno, buen día a todos. Muy buena presentación, Javier. Un buen resumen de lo recorrido. De mi parte, agregar que allá por el 2016, yo creo que inclusive antes, estábamos analizando qué tema abordar desde el sistema chakras. No voy a extenderme sobre ese tema porque ya Alejo lo explicó y Javier también. Y los temas eran todos temas de agronomía, no agronómicos, digamos, de producción. Brechas productivas, estábamos trabajando mucho sobre esos temas. La verdad que ahí tuvimos una helada tardía en el 2017, muy importante en la zona sudeste, que afectó bastante a los cultivos de invierno y también a los cultivos de verano, ¿no? Entonces hay un poquito, a veces, cómo las cosas se van gestando, los contextos van gestando las ideas, ¿no? Porque digo, no, mirá, tenemos que pensar de hacer algo que estabilice el resultado de las empresas y que diversifique. No tanto pensamos, ahora voy a abordar un poco el agregado de valor para ganar más plata o rentabilizar más, sino para estabilizar, ¿no? No tener todo el activo de las empresas a cielo abierto, poder tener una estrategia donde pudiésemos tener parte del activo y parte de la estrategia, del futuro nuestro y de las empresas, vinculados a proyectos que no dependan tanto de los factores externos climáticos, inclusive de mercado, ¿no?
Ahí empezamos a charlar y bueno, recorrimos este camino que terminó desembocando en lo que ya Javier contó, que es la chacra de valor agregado en origen. En esa primera etapa de la chacra tuvimos muy lindos debates y aprendimos muchas cosas. La primera fue si también queríamos impactar en las comunidades que formábamos parte, ¿no? O sea, desarrollar las comunidades, generar valor en el origen y generar empleo, y de alguna manera integrarnos más a la sociedad. Eso también fue otro vector que traccionó para que vayamos para ese lado, además del que ya conté de la helada tardía. Ahí en esa primera etapa pudimos discutir varias cosas, yo fui anotando lo que decía Javier y me fue despertando algunas ideas. Pasamos por la etapa si debíamos necesariamente transformar los granos o las materias, o las carnes, las materias primas que producíamos en el campo, ¿no? ¿Teníamos que enfocarnos en eso o teníamos que enfocarnos en otras cosas? También queríamos hacerlo de manera metodológica y no de manera impulsiva, intuitiva, como habitualmente se emprende en la Argentina, ¿no? Donde, bueno, todo el mundo empieza a poner extrusoras de aceite y no saben mucho cómo va a resultar el negocio y qué proyección tiene, ni qué rentabilidad tiene, pero bueno, aparecen las empresas de tecnología, las compramos y vamos para adelante con eso, a veces sin unirnos, sin pensar un poquito más adelante. Entonces, primer debate, transformar o no los granos y carnes que producíamos. Segundo, el método, de encontrar un método contra el emprendedurismo y lo intuitivo, ¿no? Ahí empezamos hablando de método a querer tener algunos parámetros para poder evaluar rápidamente las iniciativas que estábamos pensando y con Mercedes Goizueta, Andrés Castellano y Javier empezamos a acordar y con el programa algunos parámetros que íbamos a abordar, que eran las tecnologías disponibles que teníamos para esas iniciativas, los contextos, con el mapa de la competencia, la regulación del Estado sobre ese negocio, el contexto, digamos, las demandas proyectadas. Alguien llegó a decir en una de las talleres, vamos a hacer biocombustibles, los autos van a ser eléctricos en poco tiempo, por ejemplo. También analizar las demandas proyectadas sobre los productos que estábamos pensando, los productos finales que estábamos pensando. Y también los parámetros económicos, mucho de eso mostró Javier ahora, el VAN, la TIR, el periodo de repago de la inversión, el monto inicial de la inversión, y esos son los primeros parámetros que empezamos a analizar para analizar las primeras iniciativas que fuimos viendo. Ahí nos chocamos con la mirada de largo plazo en todo esto que estábamos diciendo con la coyuntura argentina, típica coyuntura argentina de la cual cuesta salir. La competencia con la informalidad, que ya mencionó Javier, la no devolución del IVA en las exportaciones, las regulaciones del Estado respecto de los cortes de biocombustible, el cambio permanente de regla de juego, o sea, está la mirada de largo y el contexto, ¿no? Y eso también entró en conflicto en varios de los análisis que hicimos. Javier nos mostró ahora un análisis digamos, de cadena de carne con un dólar de abril del 19 de 44 pesos. Imaginen lo que está el dólar, imaginen, no, ya saben lo que está el dólar hoy, el dólar oficial, ni hablar el mercado informal. O sea que vemos una cosa que parece que es muy vieja y tiene 1 año y medio, ¿no? Y bueno, así es la Argentina y en ese contexto tenemos que innovar. En esta primera etapa también hicimos algo muy innovador, que es un convenio con INTA, donde el GTD, el Gerente Técnico de Desarrollo, que normalmente es pagado por las empresas, en este caso iba a ser un recurso que iba a aportar el INTA, y que era Javier, y que se iba a estar formando en esto junto con los productores, y con expertos que tenían INTA en la cadena, Mercedes Goizueta, Andrés Castellano, como parte del grupo de Saavedra, Bragacini, que están todos trabajando en valor agregado a nivel nacional, ¿no? Bueno, esta fue la primera etapa, con todas las dificultades que ya comenté y que Javier muy bien describió. Por razones de la vida personal, Javier decide seguir su rumbo para otro lado, y también se abre una nueva etapa de esta chacra. Y ahí empezamos a ver algunas cosas también. Nosotros somos todos agrónomos con mucha experiencia, salvo Javier, que es economista, y Mercedes y Andrés, de INTA.
con mucha formación productiva. Los productores, el staff, la dirección académica del programa y los expertos diría que no tanto, pero el resto muy volcado a lo productivo. Entonces, a diferencia de otra chacra que ven cómo trabajar ambientes con NAPA, nosotros no estábamos trabajando en el tema, no teníamos experiencia del tema ni formación específica, con lo cual teníamos que barajar y dar de vuelta ahí también, y como parte de ese barajar y dar de vuelta, además de seguir con el INTA, además de seguir con Bioceres, también avanzamos en un acuerdo que Sebastián Senesi ayer lo comentó muy bien, con la FAUA, ¿no? Y con Sebastián Senesi como también director del GTD que vayamos a tomar, del Gerente Técnico de Desarrollo de la Chacra. Y eso también nos trajo aparejado lo que Sebastián nos contaba ayer, un nuevo concepto del valor. El valor no es, el valor que percibe el consumidor del producto final que vamos a hacer. Ese es el valor. O de último, un valor co-construido entre el productor, la visión de valor del productor, la visión de valor de ese consumidor final y la visión de valor de las empresas prestadoras de bienes y servicios, proveedores, productores y clientes, co-construyendo valor. Y eso es el eje que nos va a atravesar ahora. Y APRESID tiene una gran oportunidad ahí, porque la percepción del consumidor está dispuesto a pagar más por alimentos, fibras y energías producidas por una baja huella ambiental. Pero lo que tenemos que hacer ahora es unir esa percepción del consumidor con los sistemas reales de siembra directa basados en la ciencia y con datos y parámetros reales. El consumidor, sobre todo el consumidor europeo, tiene una visión de que lo que tiene valor es lo orgánico, y está bien, es una mirada, pero tenemos que, es la oportunidad que tiene la institución de linkear, unir esa percepción de ese productor con los sistemas reales basados en siembra directa, con intensificación sustentable y con datos. O sea que ahí tenemos una gran oportunidad. Por supuesto que queremos generar empleo local y valor local, pero tenemos que analizarlo en ese contexto. Hoy se nos abre todo un camino también con todo lo que son las nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías fascinantes que nos permiten de alguna manera tener trazabilidad, poder seguir cada etapa del sistema productivo, poder medir con datos reales la huella ambiental, poder conectar realmente. Yo estuve el otro día, me tocó estar en una pitch de Glocal acá en el Congreso de APRESID, ¿no? Y donde alguien podía prestarle plata a un productor que está haciendo café en Colombia y seguir todo el proceso productivo de ese productor. O sea que hoy la conectividad nos abre un juego tremendo con inversores, con consumidores, con productores. La verdad que todo esto es fascinante y se va a transformar en una incubadora de proyectos que a su vez están muy alineados con un eje estratégico fundamental de la institución que surgió de este último planeamiento, que es el eje social de la sustentabilidad. Nosotros tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, todo el agregado de valor, desarrollar las comunidades, la percepción de la sociedad en su conjunto y las tecnologías, y eso es lo que se viene en esta nueva etapa. Estamos caminando estamos en un terreno inexplorado, es intransferible la transferencia, la experiencia de caminarlo. Por eso que a través de este taller los invitamos a todos que se sumen. Cuanto más gente se sume, cuanto más socios, productores se sumen a esta chacra, más escala vamos a tener, más ideas vamos a tener, más recursos vamos a tener para poder hacer cosas disruptivas. Y yo estoy convencido de que esta chacra va a ser el embrión de un programa de bioeconomía de la institución. Entonces, no se pierdan la oportunidad de sumarse. Bienvenidos todos, no quiero extenderme mucho más y dejar espacio para las preguntas que te fueron llegando, Alejo. Y muchas gracias, Javier y Alejo y todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Marcelo, y también por la invitación a sumarse. Nos fueron llegando ya algunas preguntas. La primera para Javier.
es, ¿nos podrías, qué diferencias encontraron o si existen diferencias entre las principales limitantes al desarrollo de iniciativas de transformación o de agregado de valor y las limitantes al crecimiento de actividades de producción primaria? Bien, buen día a toda la audiencia primero. Y bueno, podemos diferenciar de las dos actividades. Por ejemplo, en lo que sería la actividad primaria, estamos hablando de una actividad en la cual seguirías haciendo lo mismo, con más inversión, poniendo más capital a una misma actividad, es decir, más recursos dedicados a lo que es producción agropecuaria. En cambio, cuando hablamos de una iniciativa de agregado de valor, es aprender a transitar un cambio, digamos, dejar de ser productor, a transformarte en agroindustrial, lo cual significa un cambio en lo que es la actividad cotidiana del empresario, y es donde por ahí se encuentran los mayores desafíos en ese momento. Con respecto al upgrading, que significa pasar a una nueva actividad, enfrentar nuevos desafíos diarios. Y también a los riesgos que significa eso, hacerlo sin ningún análisis proyectado, como es lo que estamos intentando hacer en esta chacra, que es por lo que por ahí a veces la mayoría de los proyectos fallan, como decía Marcelo, el ímpetu de emprender sin tener en cuenta los factores que pueden afectar al negocio. Por eso yo marcaría que existe esa diferencia, porque estamos hablando de actividades distintas que por ahí el productor no sabe o no, le va a costar un proceso de aprendizaje, digamos, en tiempo. Gracias, Javier. Y en línea con esto, otra pregunta que nos llegó es si ves avanzar con la integración vertical en la cadena. ¿Creen que reduce la aleatoriedad de los resultados económicos? Y depende, sí, yo primero diría que depende de cada cadena en particular y cada negocio en particular. Hay cuestiones por ahí de escala que por ahí no te permiten avanzar en esa integración vertical, porque competís con grandes empresas que tienen la ecuación económica rentable, digamos, a su escala. Vos, si te querés meter en esa escala, por cuestión de costos no podrías competir. Yo quería agregar que también aprendimos en esta etapa, si nosotros hacemos etanol de maíz, ¿no? Yo, como productor de maíz, no es que voy a vender mi maíz pizarra, Rosario, llena en mi zona de producción. Yo voy a vender la planta de etanol, aunque yo sea socio, me va a comprar el maíz lo más barato que pueda para poder rentabilizar en la planta. Es una manera de diversificar patrimonio y estabilizar resultados. Y eso es lo que hay que enfocar, es otra cosa que hemos aprendido, también recorriendo muchos emprendimientos ya existentes, ¿no? No es que lo aprendimos solamente haciendo estudios sobre lo que pensábamos, sino recorriendo estudios existentes. No, lo mismo con la carne, ¿no? Con transformar granos en carne, pero bueno, por supuesto que diversifica. Yo agregaría lo que dijo Javier, que uno cuando hace producción primaria, bueno, es más fácil adaptarse. Si, bueno, te cambiaron la regla de juego para producir trigo. Bueno, siembro, más allá de la sustentabilidad que obviamente en este contexto APRESID es fundamental, pero desde el punto de vista del productor en general, se adapta a la rotación más rápido. Vos cuando estás hablando de una inversión de largo plazo y de un monto importante, necesitas previsibilidad. Para todo necesitas previsibilidad, en realidad. No quiero generar dicotomía, pero para esto todavía más. La capacidad de adaptarte al cambio de regla de juego es mucho más restringida. En la producción primaria también afecta a la sustentabilidad, la rotación de cultivos, ya lo vimos en todo este congreso. Pero digamos que en esto todavía el margen de maniobra de adaptarte a los cambios es menor
y por lo cual necesita más previsibilidad. Eso es una de las cuestiones que más cuesta en la Argentina para emprender. La permanente corrida atrás de apagar incendios y de salir de coyuntura en coyuntura, en coyuntura, en coyuntura, no nos permite planificar, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Javi. Tengo una última pregunta corta para vos, Marcelo, y ya vamos a tener que ir cerrando el panel. Me están diciendo, como productor, ¿no sería más interesante en búsqueda de estabilizar la empresa, buscar agregando valor a productos primarios, granos, más que a productos que ya tengan un cierto agregado de valor como la carne? No, o sea, no lo veo eso, como que hay que analizarlo, como dice Javier, hay que ver los números, hay que analizar cuál es la inversión de un proyecto, del otro, qué demanda proyectada de eso que yo estoy analizando hay, qué va a pasar con la carne en el futuro, los cortes premium, si se van a vender con trazabilidad, cómo, o sea, hay que analizarlo con parámetros tecnológicos, económicos, de demanda proyectada, de contexto. Me parece que hay que... No veo eso como una tendencia, me gustaría analizarlo con los números en la mano, aparte de esos números vimos con Javier. Bueno, yo también me despido, sé que estamos muy con el tiempo ya al límite. Ahora sigue Magalí, que nos va a contar cómo hacemos para producir 10.000 kilos de trigo en Patagonia y las claves para lograrlo, así que sigan en la sala. Gracias Alejo, gracias Javier, un placer compartir con ustedes. Bueno, igualmente, muchísimas gracias, Marce. Un lujo haber trabajado con ustedes, Alejo Igual. también. Y seguimos en contacto. Gracias a la audiencia por haber presenciado el panel. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ya vamos a tener que cerrar y también le agradecemos por haber estado y le agradecemos a toda la chacra agregado de valor. Nos vemos.